Empiezas hablando un poquitito de los merolicos de los medios. También es cierto que tu teoría del cyberpunk no podría certificarse sin esos medios, digamos. No hay como una contradicción ahí. ¿Qué piensas de... Después vamos a hablar, por supuesto, de las máquinas que somos, pero ¿qué piensas de los medios adaptados un poco a tu teoría? Mm, Déjame pensar, ¿cómo podríamos verlo? Bueno, creo yo que sí, obviamente los medios son uno de los engranes en esta maquinaria, ¿no? Uno de los engranes que permiten que esta nueva manera de ver el mundo, de percibir el mundo, de asir el mundo, de entenderlo, eh, tenga lugar. De lo contrario, no podríamos ni siquiera estar hablando de esto. Eh, Al hablar de los medios como merolicos, bueno, lo hago un poco irónicamente porque yo me siento parte de los medios Exacto, que iba a también. decir esto, claro, Claro, soy uno más de los merolicos claro. que estamos a veces entregados al entusiasmo y a veces, muy comúnmente también a lo contrario, ¿no? Al escepticismo extremo, a veces sin las herramientas necesarias para tenerlo. Entonces, es un juego un poco, un juego conmigo mismo, es una especie de ping-pong con la manera en que uno va agarrándose de esos engranes que te digo, que son parte de toda la maquinaria tecnocultural que engloba la comunicación, la difusión, la percepción de fenómenos. Yo también pensaba que decir los medios no es lo mismo que decir los periodistas. Uno podría determinar este periodista, aquel periodista con aquel estoy de acuerdo, con este no, sino los medios en sí. Yo digo que forman parte del engranaje porque meten todos los días informaciones falsas, todo el tiempo, todo Claro. el tiempo. Entonces, pareciera ser que además de estas máquinas que hemos un poco aprendido a hacer, también tenemos que defendernos de estas informaciones falsas. Sí, sí, definitivamente. La gran, no me gusta la palabra, pero la gran bendición que fueron las redes, el inmenso prodigio que es de repente tener todo al alcance de los dedos, ¿no? Todas las respuestas al alcance de los dedos, nos puso en una situación de vulnerabilidad sin precedente, de estar continuamente acechados por información falsa, por información equívoca, a veces deliberadamente, a veces accidentalmente equivocada, en fin, todo esto ha configurado una nueva mediosfera, una mediosfera muy accidentada. Si ya antes padecíamos de la limitación de posibilidades, de la restricción al acceso, de la pobreza de los medios, ahora el exceso, la abundancia, pues se ha traducido en una especie de ¿cómo se dice? De indigestión, una Claro. indigestión intelectual que es muy difícil combatir, no hay antiácido suficientemente poderoso. Sí, sobre todo, bueno, hoy por ejemplo me levanté teniendo un montón de zapatillas que ayer hice una búsqueda para, porque me tengo que comprar un par de zapatillas, y hoy me levanté con un montón de propagandas de zapatillas, entonces pensaba que tenía que hacerte esta entrevista a ti y pensar también que en este tema de las vacunas, es muy cierto lo que tú dices con las catástrofes tecnológicas, digamos, ¿no? Que se unen la falta de información, toda la capacidad este, de propaganda que tiene el sistema, más las catástrofes, digamos. Sí, sí, exacto, exacto. Fíjate, me dijiste varias cosas y mi cerebro se quedó estacionado en las zapatillas. Porque me pasó exactamente lo mismo. Vi mis zapatos el otro día y ya estaban en un estado lamentable. Como que he tenido la idea de que en un año no he ido a ningún lado, no me he movido de Claro, ningún lado. Sin embargo, los zapatos se siguieron gastando por algún proceso aún incomprensible. Un efecto pandémico que espero que estudien en el futuro,
Entonces, bueno, también me pasó lo mismo que a ti, al día siguiente, ni siquiera al día siguiente, unas horas más tarde, mis redes sociales estaban infestadas de anuncios de zapatos y de tenis y de botas de escalar y de muchas otras cosas que no creo que voy a volver a utilizar quizá en esta vida. Espero que sí, pero quién sabe, dadas las condiciones del deterioro pandémico. Pero, pero sí, la forma en que se ha construido nuestra nueva relación con estos medios es muy, es, es curiosamente orgánica y a la vez desventuradamente orgánica, ¿no? Porque lo que en otras condiciones hubiéramos celebrado, ¿no? De que tú busques algo y tus intereses se vean alimentados a izquierda, a derecha y por donde quieras, con estímulos o con información, ahora se ven acosados por productos, por sistemas que a lo mejor no son del todo honestos. Y cuando hablabas de las vacunas, pues yo obviamente pensaba en todo lo que, por un lado, lo beneficioso que ha sido tener todas estas redes ahora y poder leer inmensas cantidades de información, pero también la duda, ¿no? Hoy justamente me levanté y he estado leyendo sobre todos estos anti-vaxxers que me parecen en general pues bastante patéticos. Sin embargo, cuando ya el bombardeo llega a ciertos niveles, la confusión es asombrosa, ¿no? De repente ya no sabes ni por dónde quedó la verdad. O sea, ¿qué herramientas necesitaría yo ahora para poderme hacer otra vez de la verdad? Me sentí un poco perdido, ¿no? Ante esta información y todos estos datos y estos aparentes journals, estos publicaciones periódicas científicas que están que están citando a izquierda y a derecha, que no me alcanzaría la vida para citar, para leerlas, y aunque lo hicieran, no sé si las entendería, y lo más grave, no sé si existen. Eso es cierto. Tú hablas de 4 películas, hablas de Mad Max, de Alien, de Blade Runner y de Terminator, ¿no? Hay 2 películas que yo vi, una Blade Runner que vi con un montón de amigos en un living, todos así amuchados y tratando de ver cómo sería la vida independientemente de la nuestra, digamos, ¿no? Y vi Terminator cuando empecé a estudiar cine, que entonces todos estudiábamos Terminator con este tema del héroe y todo, y mi ex marido me decía, claro, ahora como lo ven en la Universidad del Cine hay que ver Terminator, digamos, ¿no? Pero son 2 películas que me dejaron muchísimas cosas al punto tal de que cada vez que pienso en este mundo que a mí me parece que se está hundiendo terriblemente, pienso, ¿habrá un mundo en Marte donde van a poder ir los ricos y que va a ser maravilloso? Porque eso me quedó, por ejemplo, con Blade Runner, digamos, ¿no? Y va a haber un Terminator que nos va a matar a todos los que no somos ricos ni nada en este mundo que ya se está terminando. Es terrible eso, ¿no? Sí. Cuéntame cómo es este tema del cyberpunk y cómo influencia en nuestra vida cotidiana hoy. Okay. Digo, háblame del libro. Sí. Mira, básicamente es esto, ¿no? El cyberpunk aparece en los años 80 como esta corriente de la ciencia ficción pues, muy sucia, digamos, ¿no? Una rama de la ciencia ficción cargada de escepticismo, de, de rencores hacia la gran ciencia ficción y también hacia la gran ciencia. Cuando pensamos en la gran ciencia como los cohetes que iban a la luna, las grandes computadoras IBM, que había unas cuantas en todo el planeta, o sea, la gran ciencia como algo en manos de las grandes corporaciones, de los estados, muy lejos de la vida común. O sea, el cyberpunk aparece con el lema de la calle tiene sus propios usos para la tecnología y hay que apropiarse de ella y usarla para lo que a ti se te dé la gana. Entonces, era esta nueva manera de ver y apoderarse de la tecnología, que curiosamente, eventualmente, habría de volverse lo normal. Es decir, cuando se empieza a escribir
cyberpunk y hacer música cyberpunk, la verdad, la mayoría de las personas no tenían computadoras. William Gibson, que escribió Neuromancer, que es la Biblia cyberpunk, no la escribió en una computadora, la escribió en una máquina de escribir, soñando con cómo serían las computadoras. Entonces, bueno, toda esta corriente empieza a ver la tecnología de otra manera, o sea, un poco más a nivel calle, a nivel de la sociedad urbana, a nivel de la depredación corporativa, ya no como las historias épicas, como dicen los gringos, como las soap operas, ¿no? Las soap operas cósmicas tipo Star Wars o Star Trek, sino como algo que sucedía aquí y ahora, y sucedía a pesar de todo. O sea, era algo que nos pasaba con una planadora y lo único que podíamos hacer era apropiarnos de estas mismas herramientas para defendernos. Que es un poco lo que pasa con estas películas. En estas películas la tecnología está ahí, está conviviendo con la inmundicia urbana, con la podredumbre de la sociedad, con el deterioro del capitalismo, y te dan estas facetas diferentes. Blade Runner te ofrece la idea de una megacorporación que se dedica a fabricar esclavos, que eventualmente sucede un accidente tecnológico, que es que estos esclavos adoptan o desarrollan conciencias. Entonces estos esclavos empiezan a mirar el mundo con rencor, con Con ojos deseo de propios, ¿no? liberarse. ¿Perdón? Con ojos propios también, ¿no? Exactamente. Y con la terrible certeza de que sus vidas están limitadas a 4 años, porque quien los creó tenía esta maldad intrínseca de saber que si en algún momento había que deshacerse de ellos, lo mejor era que solamente duraran unos añitos. Y después, de todos modos, iban a ser víctimas de la obsolescencia controlada y programada de las empresas. Entonces, tienes por un lado esto, y tienes a alguien que se dedica a cazar a estas máquinas fuera de control. Terminator es un poco la idea del dron, la idea de crear una máquina que pueda cazar a alguien a distancia. En el caso de Terminator, no solamente a distancia geográfica, sino también a distancia temporal, decir que puedes mandar este robot al futuro o al pasado para eliminar a tus enemigos antes de que nazcan, o para eliminar a tus futuros enemigos. Mad Max es algo un poco diferente, ¿no? Ahí el cyborg, es más un ensayo sobre el cyborg. El cyborg es el auto o la máquina motriz que se convierte en parte indisociable del hombre. Es decir, ya no podemos sobrevivir si no tenemos un vehículo, si no tenemos gasolina. Y, y en Alien también es la idea de la manufactura de seres. Tienes a los androides que viajan en la nave, en el Nostromo y en las demás naves, y al mismo Alien, que es el producto de la manipulación genética de otra corporación que deseaba tener armas biológicas a nivel cósmico. Bueno, pues todo esto conforma el nuevo panorama que yo pienso que nos guía, por lo menos en el siglo XXI, no sé qué va a venir después, pero que nos guía en nuestra relación con las máquinas, y que para mí se hace muy patente, muy real, el día que leo por primera vez en un periódico que un dron había ejecutado a un grupo de presuntos terroristas sin juicio, sin darles oportunidad de defenderse, sin ningún otro proceso legal, sino simplemente con un dron, ¿no? Un dron y un misil. Claro, de todas maneras todo de lo que tú me hablas son herramientas, de ninguna manera es sustancia. Nosotros seguimos siendo como estos jóvenes del tren subterráneo, por ejemplo, que estoy viendo ahora la serie de Colton Whitaker, que, que mataban a los esclavos porque los esclavos considerados eran negros, que no eran considerados hombres, digamos. Es decir, seguimos manteniendo la misma mentalidad de ser más fuerte que el otro, digamos. Sí. No ha cambiado nada en nuestra cabeza. No, no, no. Simplemente las víctimas han cambiado. Es decir, ahora que como dicen en uno en el último Blade Runner, ahora que ya no tenemos el estómago para tener esclavos, pues soñamos con fabricarlos. Claro. Soñamos con construirlos. Y esa es la idea en Blade Runner, ¿no? Y también en Terminator y en las siguientes, en Prometheus y demás.
Pienso, de todas maneras, me gustaría mucho hablar de este libro pensando en la vida cotidiana de uno, digamos, ¿no? Más allá de el razonamiento sobre la sociedad, que es magnífico, y a pesar de todo también uno ve cómo el cyberpunk eh, ha tenido influencia sobre nosotros, a pesar de que no lo leamos o lo veamos tan eh, tan, no sé ¿no? cómo, claro, pero en la vida de cada uno, digamos, ¿no? Yo me levanto, quiero desayunar, no voy a ir a desayunar, a hacerme el desayuno, sino que voy a buscar un desayuno por internet. De ahí hasta la noche tengo más o menos todo por las máquinas diseñado para acompañarme y, como tú dices, acosarme, digamos, ¿no? Cuando yo estaba leyendo el libro, digo, claro, pero es esto, son las zapatillas, son el pijama, el vestido, todo, digamos, ¿no? Este, ¿Hay alguna manera de escaparse? Uf, está muy difícil, la verdad está muy difícil. Fíjate, yo recuerdo muy bien cuando empecé a trabajar estos temas, vivía en un planeta, en un mundo que la vida no estaba tecnologizada. O sea, no teníamos dispositivos a nuestro servicio todo el tiempo. Es decir, nos acercábamos al tocadiscos y poníamos un disco, bueno, ya el CD. Poníamos la televisión a ciertas horas, oíamos la radio, andábamos en coches. Es decir, las máquinas estaban ahí y cumplían con una función específica en algunos momentos de nuestro día. En, en un momento todo cambió y las máquinas son las directrices de nuestra vida y nos van imponiendo todas las actividades que hacemos, una por una, vamos contendiendo con ellas para hacer, aún sentarnos a leer un libro, tiene que ver con que tenemos el teléfono, que es también el reloj, y es también la música en el bolsillo, y si queremos oír algo, pues lo ponemos ahí, y en fin, todo está mediado, intervenido, capturado. Y ahora imagínate que ese aparato del cual nosotros en teoría aprendemos cuando googleamos cosas, también está aprendiendo todo el tiempo de nosotros, está con la oreja parada, siguiendo todas nuestras actividades, nuestras rutinas, nuestros gustos, nuestros disgustos, la hora en que pedimos la comida por Uber o lo que sea, y todo eso sigue alimentándolo y está aprendiendo y está creando bases de datos infinitas, inagotables, en las cuales somos simplemente un producto más, ¿no? Somos una colección de bits. Tenemos ahí a nuestro doppelganger almacenado en algún lado. ¿Cómo cortar con eso? No lo sé. Con toda honestidad lo digo, ni me imagino, ni creo ya poder vivir esa vida. Esto es lo que es lo más dramático, que Los yo ya no. hippies, ¿Mm? hippies nuevos no podrían ser los nómadas, aquellos que van a una cueva de montaña, o los que viven bajo suelo, sin teléfono, sin nada, es probable, no lo sé. Claro, no, por supuesto, son los nuevos eremitas, ¿no? Los anacoretas de nuestra época que puedan rechazar esto, salirse de la red, ¿no? Abandonar la red y marginarse y buscar otro tipo de vida. Está muy bien, yo aplaudo a quien quiera que tenga el valor y el interés de hacerlo. Continuamente leo gente que escribe de sus experiencias fuera de la red, pero lo que pienso es en términos de mi vida, de mi experiencia, yo no tengo el interés ya de salirme de esto. Me encantaría saber si existe otra vida posible. Para mí, sé que existe para muchos, Claro. pero no estoy seguro de que pudiera soportarla. Van las dos últimas preguntas. La primera, bueno, ¿qué tiene que ver todos tus pensamientos anteriores con la pornografía, con la televisión, con el cine, sumado a esto, digamos, ¿no?
se engarza. Mm. Mira, toda mi lectura de la cultura comenzó con esta idea del cyborg. O sea, en un momento, en los 80s tempranos, me encontré con un texto que hablaba de cyborgs y me pareció fascinante. O sea, yo, como alguna vez creo que te conté, estudié ingeniería, la tecnología me pareció interesantísima, fascinante. Y entonces cuando aparece el cyborg como un objeto de estudio y tuve la suerte pues de estar muy cerca del momento histórico en el que empieza a entenderse que el cyborg es algo mucho más importante que un robot, ¿no? Sino que es una entidad que nos ayuda a pensar nuestra relación con la tecnología y nuestra relación con esta cultura que vamos construyendo. Y más ahí, más allá, con esta tecnocultura que se ha vuelto, como decía, indispensable. Entonces, a partir del cyborg, yo llego pues a los androides, a los replicantes, a estas películas que vienen dando respuestas o poniendo preguntas más interesantes que las que yo tenía. Y de ahí llegué a la pornografía, como esta especie de relación cibernética también, una relación cyborg de un consumidor con una imagen, y más cuando hay un control remoto de por medio que Claro. activa para o adelanta las imágenes sexuales. Y después de eso vino pues mi relación, bueno, la guerra siempre ha sido un factor que me ha parecido fascinante y aterrador. Entonces la guerra como una experiencia cyborg, la propaganda como otra experiencia cyborg, en fin, todo lo voy entendiendo dentro de este mismo marco de referencia. Y, y cuando aparece el dron, pues es como la materialización ideal, ¿no? Ideal en todos los sentidos, pero especialmente los más negativos, de esta idea de las máquinas no inteligentes, o por lo menos no inteligentes en un sentido amplio, inteligentes en un sentido muy estricto, muy delimitado, muy acotado, que pueden matar gente. Y lo grave no es tanto la máquina que puede ejecutar gente, sino el humano y el sistema humano que le da la libertad a la máquina, que encarga a la máquina para que se encargue, para que se destine a eliminar blancos humanos. Entonces, bueno, es la construcción de nosotros mismos, de nuestro verdugo. Entonces, eso me parecía muy importante. Y así es como yo vinculo los proyectos. Y ahora el nuevo proyecto que estoy trabajando, que tiene que ver con la belleza humana, también está vinculado, ¿no? Es parte también del cyborg, de la idea de reconstruir nuestra apariencia, de fabricar una imagen de nosotros, que ahora con las selfies, ahora, bueno, ya desde hace más de una década, con la idea de la selfie y de Los la... filtros. Exacto, y de las obsesiones con la apariencia que dan sentido a redes como Instagram, me parece muy importante pues muy angustiante también. Sí, por supuesto. Bueno, la última es qué tiene que ver la pandemia con todo esto. La pandemia aparentemente es algo absolutamente natural, digamos, pero después empiezo a pensar, no lo sé, porque si salió de un laboratorio, quién sabe qué podríamos decir de ella, ¿no? Claro, fíjate, yo durante un tiempo estuve muy obsesionado con armas, con las armas biológicas, con las armas químicas, escribí mucho del tema, me parecía un asunto fascinante. Y cuando llegó la pandemia, yo tengo que decir que yo fui de los más escépticos en torno a toda la teoría de que hubiera escapado de un laboratorio. Me parecía propaganda, me parecía una manera más de negar algo que si hay algo intrínseco a la humanidad, es que las epidemias nos han pegado desde que los hombres viven en grupo, las epidemias han estado ahí, de una u otra manera. Siempre, cada vez que el hombre cambia en algo su sistema de vida, nuevas epidemias aparecen. Cada vez que las tradiciones o los contactos de comercio o de guerras nos golpean, hay nuevas epidemias, ¿no? Entonces, para mí era lo más natural, era simplemente era cuestión de tiempo. Ahora con la nueva información que tenemos, pues probablemente sí, esto es resultado de un experimento fallido, de algo que se escapó de un laboratorio, puede ser. Sin duda si es esto, entonces estamos ante otro cyborg.
porque básicamente sería un organismo biológico manipulado, transformado, que ahora está rondando la naturaleza y cambiando más cosas. Es decir, la vacuna a su vez es un cyborg, nos convierte en cyborg o nos enfatiza nuestra condición cyborg al cambiar la programación de nuestros mecanismos de defensa, al inyectarnos con algo que no pertenece a nuestro cuerpo y que pertenece al ámbito de lo tecnológico, pues es parte de eso. Entonces, todo está vinculado. Y además, pues la pandemia lo que hizo bien claro es poner en evidencia esta sociedad dron, ¿no? Que teníamos de repente ya un poco menos a todos estos seres humanos confinados en sus casas, sirviendo, sobreviviendo gracias a nuestros dispositivos, a nuestras pantallas, a nuestras tecnologías y a un sistema muy complejo de entrega a domicilio, en el cual los drones eran drones humanos, eran hombres y mujeres a bordo de motocicletas, autos, bicicletas o a pie, comandados por aplicaciones en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, para entregarnos nuestros caprichos de ese momento, ya fuese comida, ya fuese ropa, juguetes o lo que sea. Entonces, puso en evidencia esta condición de drones, ¿no? Que vivimos alrededor de estas tecnologías. ¿Y dónde estará el mundo en el que uno se levantaba, iba a trabajar, comía, los fines de semana descansaba? ¿Quién sabe? Quién sabe, ya, yo tengo que decir que aquí que ya empezamos tú sabes, estoy en Brooklyn, aquí que ya la normalidad amenaza seriamente con volver, no puedo hablar de otros lugares, pero aquí por lo menos hay una gran cantidad de gente vacunada y todavía es lejos de alcanzar la inmunidad del rebaño, pero ya hay mucha gente vacunada y ya amenazan con que volvamos a la normalidad. Y a mí después de un año y medio me cuesta mucho trabajo incluso imaginármela. Claro, Me cuesta claro. muchísimo trabajo imaginarme cómo voy a regresar. Por un lado tengo deseos, por otro lado ya no tengo tanta ansiedad. Claro. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Un abrazo enorme. No, pues muchísimas gracias a ti, Mónica. Un placer hablar contigo siempre.